Sí, buenos días a todos. Espero me escuchen bien. Un gusto saludarlos desde la Ciudad de México. Hoy nos amanecimos con una buena noticia que es bueno mencionar, que es el rescate de los mineros chilenos. Y bueno, pues una felicitación a los mineros, primero que nada, también al pueblo de Chile y pues el resto de Latinoamérica. Estamos contentos con esta gran noticia, que también de alguna forma está asociada al cobre. Así es de que enhorabuena para todos nuestros hermanos latinoamericanos por esta gran noticia. Bueno, vamos a platicar de un tema importante que es el ahorro de energía. El cobre siempre está presente en este tema, dado que es un material eléctrico con nobles propiedades que hacen que el uso de la energía sea mucho más eficiente. Vamos a presentar un caso que nosotros le llamamos análisis de la factibilidad técnica y rentabilidad financiera de la sustitución de motores eléctricos ineficientes por otros motores de eficiencia NEMA Premium. Eh, Como bien comentaba Salvador, los motores eléctricos son muy importantes en el uso de la energía en instalaciones industriales. Depende del tipo de industria, pero digamos que en promedio pueden representar entre el 75 al 80% del consumo de energía eléctrica. Los encontramos desde potencias mínimas, incluso están presentes en nuestras pequeñas computadoras personales con unos cuantos watts, hasta motores de gran caballaje. Pueden ser el motor más grande que yo he conocido, es un motor de 10.000 caballos de potencia, que era utilizado por la empresa Goodyear para un molino Banbury. Pero en general, los motores eléctricos están asociados a todo aquel propósito que tenga asociado un movimiento. Prácticamente todo lo que se mueve está asociado con un motor eléctrico. Y preferimos el uso de motores eléctricos dado que son mucho más eficientes que el equivalente de un motor de combustión interna, simplemente por la eficiencia. No hablemos en este momento de motores de eficiencia premium, simplemente si comparamos un motor eléctrico contra un motor de combustión interna, pues estamos comparando eficiencias en los motores de combustión interna del 35 a 40%, cuando en un motor de eficiencia estándar estamos hablando de eficiencias del orden por lo menos del 85%. Ahora con los motores de eficiencia premium podemos estarnos refiriendo a eficiencias del 96%. Entonces, eh, los motores eléctricos son fundamentales en, en la manufactura, en cualquier tipo de proceso productivo. Incluso también los encontramos en instalaciones comerciales. Las bombas, por ejemplo, que manejan el agua potable o el agua negra de una instalación, también están asociadas a motores eléctricos. Los aires acondicionados, los sistemas de refrigeración, todos estos están asociados a los motores eléctricos. Por eso es la gran importancia de estudiarlos y observar la rentabilidad financiera de su sustitución. En esta presentación vamos a hacer referencia a los costos de la energía eléctrica de México para hacer algunos análisis económicos, más sin embargo, ustedes deben de tomar en cuenta que el precio de la energía eléctrica en México, eh, se cobran dos conceptos. Se cobra la demanda eléctrica tiene un costo aproximado de $13 y el kilowatt hora se está cobrando en un costo aproximado de 11 centavos de dólar. Ustedes pueden hacer la referencia con respecto a los costos que en su localidad existan. Normalmente nosotros hemos observado que en México la energía eléctrica es más barata que en el resto del mundo, mas sin embargo puede ser una situación distinta para otros países.
Bueno, entonces entramos al tema. Los motores eléctricos son trascendentales en los programas de ahorro de energía porque representan el 80% del consumo industrial. Eh, y quiero decirles que la medida de ahorro de energía en programas de eficiencia energética más aplicada no es la sustitución de motores eléctricos. Normalmente la parte de iluminación es la que se ha llevado la gran batalla de ahorro de energía, pero el ahorro en los motores eléctricos es de suma importancia y no debe de olvidarse en los proyectos de eficiencia energética. Bueno, ¿cuál es la función de un motor eléctrico como nos lo muestra esta presentación? Es convertir la energía eléctrica que entra a energía mecánica en el eje o en la flecha del motor. En esta conversión de energía, pues existe una cierta cantidad de pérdidas que están asociadas en principio a los materiales con los que está construido el motor eléctrico, también al diseño del motor eléctrico eh, y a los procesos de manufactura con los que se desarrolla el motor eléctrico. Los fabricantes de los motores eléctricos se han esforzado por reducir las pérdidas. Una de las partes fundamentales es utilizar más y mejor cobre para poder lograr reducir las eficiencias, pero se han hecho otras mejoras, como por ejemplo reducir el entrehierro, que es el espacio entre el rotor y el estator del motor eléctrico, tener una armadura que pueda disipar en mejor medida el calor producido en el motor eléctrico, eh, un proceso de manufactura mucho más cuidadoso. Entonces, los motores eléctricos eh, paulatinamente han ido mejorando su eficiencia. En esta gráfica vemos la evolución de la eficiencia eléctrica en territorio mexicano. Digamos que hasta el año 1996 la eficiencia con la que encontrábamos los motores eléctricos en México, los que podíamos comprar con cualquier distribuidor, es la gráfica que se representa en color rojo. Eh, Quiero decir que ya existían los motores de alta eficiencia en aquella época. Sin embargo, en México la norma permitía que se vendiesen solo motores que tuvieran eficiencias eh, con señalados en la línea roja. Posteriormente, en el año 2002, en México entró en vigor la norma de motores de alta eficiencia. En este caso es la línea azul. Y recientemente en América del Norte, a partir de diciembre, solo se podrán vender motores de eficiencia premium, que son los representados en la línea verde. Entonces, como ustedes podrán apreciar, existe un diferencial muy interesante en cuanto a la eficiencia de los motores eléctricos y como lo indica la definición en la parte superior, la eficiencia es igual a la potencia que sale entre la potencia que entra. La potencia que entra es eléctrica, la potencia que sale es mecánica. Si nosotros de esta misma expresión nos preguntásemos cuál es la potencia que entra, si nuestro objetivo fuera eh, que salieran 100 caballos de potencia, podemos hacer un comparativo rápido entre la potencia que necesitaría un motor de eficiencia estándar, un motor de alta eficiencia y uno de eficiencia premium. Esta diferencia de eficiencia precisamente es la que nos va a producir que en el motor eléctrico de eficiencia premium se demande menor potencia eléctrica. Para indagar
cómo estaba el tema en México, decidimos hacer un recuento de 1000 motores diagnosticados por Ingeniería Energética Integral en 17 industrias diferentes. Estos son motores de potencia industrial representativa. Quiero decir que en una industria existen muchos otros motores de menor potencia a los que tengo yo listados en esta presentación. En esta presentación estamos hablando de motores desde 3 caballos hasta eh, más de 500 caballos. Encontramos que la principal cantidad de motores eléctricos estaba en el rango de motores inferiores a 30 caballos de potencia. Es la mayor cantidad de motores en potencia industrial. Repito, nosotros en los diagnósticos energéticos buscamos que el resultado del ahorro de energía impacte la facturación de la empresa que va a ahorrar energía. Eh, Ubicamos una potencia representativa de esa industria y analizamos motores a partir de esa potencia hacia arriba. Y esto pues es diferente para cada empresa. Entonces, esta tablita nos va informando de cuál es la potencia, eh, perdón, la cantidad de motores que existen en diferentes potencias, ¿no? Aquí un acercamiento para que se observen mejor los valores. Eh, la mayor cantidad de motores de los 1000 que diagnosticamos, de los 1000 motores que diagnosticamos, 157, por ejemplo, eran de 10 caballos de potencia, es la mayor cantidad de motores. Otra cantidad fuerte de motores se ubicó en 15 caballos de potencia, 138. Asimismo, los motores de potencia de 20 caballos encontramos 117, motores de 5 caballos 122, motores de 7.5 caballos 121 motores. Entonces, esta es la población de los motores importantes de 17 industrias. Bueno, es importante para poder indagar la posibilidad de ahorrar energía, determinar el factor de carga de los motores eléctricos. Los motores eléctricos de inducción tienen dos velocidades de referencia en las que pueden operar. Por un lado está la velocidad del campo magnético, determinada por el número de polos y la frecuencia de alimentación, y por otro lado está la velocidad de placa del motor. En México la frecuencia de alimentación es de 60 Hz y por lo tanto los motores de dos polos tienen una velocidad de campo magnético, también llamada velocidad síncrona, de 3600 revoluciones por minuto. Los de cuatro polos de 1800 revoluciones por minuto. Los de seis polos de 1200 revoluciones por minuto. Y así nos pudiéramos seguir. En el caso de Europa o algunos países sudamericanos, como Chile o Argentina, que manejan una frecuencia de 50 Hz, bueno, pues la velocidad correspondiente a dos polos es de 3000 revoluciones por minuto y a cuatro polos 1500 revoluciones por minuto. Bueno, una de las formas fáciles y sencillas de determinar el factor de carga es con una medición de revoluciones por minuto. Con esta expresión podemos indagar cuál es el factor de carga. Hacemos la resta de la velocidad síncrona menos la velocidad que midamos en un motor en operación alimentado por un voltaje nominal, y eso lo dividimos entre la velocidad síncrona menos la velocidad de placa del motor. En las industrias y en toda aplicación
No porque un motor sea de 100 caballos va a demandar 100 caballos. El motor eléctrico va a demandar lo que el equipo acoplado le exija. Por ejemplo, si es una mezcladora y la mezcladora solamente exige 30 caballos, en mi ejemplo de que el motor fuera de 100 caballos, pues el factor de carga sería de 30 caballos, que son lo que en realidad está entregando el motor, dividido entre la potencia de placa del motor, 100 caballos, entonces su factor de carga sería del 30%. Con esta expresión que tenemos en pantalla, podemos indagar por dónde anda el factor de carga. Esta expresión que tengo en la pantalla es solamente válida cuando el voltaje de alimentación del motor eléctrico sea igual al voltaje nominal. Si hay alguna variación en cuanto a voltaje, el deslizamiento o la velocidad con la que gira el motor eléctrico se afecta un poco. Entonces ya no es tan confiable esta expresión. Más sin embargo, sí es un buen indicador. Si la expresión nos indica que el motor está trabajando a baja carga, es una realidad que va a estar trabajando a baja carga. Tal vez el número no sea exacto, pero sí el diagnóstico de que está trabajando a baja carga va a ser certero. Otra forma de poder determinar este factor de carga es con la expresión que tenemos más abajo, que es la potencia eléctrica medida. Esta potencia eléctrica medida la vamos a medir con un medidor de potencia eléctrica. Nos va a decir cuántos kilowatts o watts o vatios eh, está demandando el motor eléctrico en su alimentación eléctrica, y ese dato lo vamos a dividir entre la placa, la potencia de placa del motor sobre su eficiencia al 100%. Es muy importante determinar cuál es el factor de carga de un motor eléctrico, porque el factor de carga nos va a informar si este motor se puede cambiar por uno más grande, por uno más pequeño o por uno de la misma capacidad. Les mencionaba de la gran importancia que existe entre el factor de carga y la eficiencia del motor. Los fabricantes de los motores eléctricos eh, manufacturan sus equipos con curvas como la que se muestra en pantalla. En este caso tenemos el ejemplo de motores de 100 a 50 caballos. Son datos así obtenidos de alguna de nuestras bases de datos en promedio. Cada fabricante tiene diferentes valores, pero la forma de las curvas es semejante. Observamos eh, rangos de factor de carga del 25, del 50, del 75 y del 100%. Eh, Observamos que los motores eléctricos tienen su mejor eficiencia normalmente cuando trabajan al 75%, más o menos un 10%. Normalmente los motores eléctricos son mucho más eficientes en un rango que va del 65 al 85% de factor de carga. Observen que los motores eléctricos trabajando a bajo factor de carga son menos eficientes. Aquí el eje vertical dice factor de potencia, pero la curva de eficiencia es semejante a la que estoy mostrando. Un motor eléctrico que está trabajando a bajo factor de carga, entonces también trabaja con una muy mala eficiencia. También los motores eléctricos que están trabajando en un alto factor de carga disminuyen un poco su eficiencia, y los motores eléctricos que trabajan en alto factor de carga también pueden correr el riesgo de avería por sobrecalentamiento. Desde luego que los motores tienen un factor de servicio, más sin embargo es conveniente que los motores eléctricos no estén trabajando a su factor de servicio para que tengan una vida de operación eh, bastante mayor que si se están sobrecalentando. Entonces,
Para cada uno de los motores eléctricos de nuestro estudio de 1000 motores, nosotros diagnosticamos cuál era el factor de carga y lo que encontramos en 17 industrias diferentes de diferentes giros de manufacturas, encontramos estos resultados. Eh, la gran mayoría de los motores eléctricos están trabajando a un bajo factor de carga. Voy a hacer un acercamiento de la información. Veamos la tabla principalmente. Entonces, veamos los datos de 1000 motores, 292 trabajaban con un factor de carga menor al 40%. Eh, Trabajando con un factor de carga de entre el 40 al 50%, encontramos 126 motores. En un rango del 50 al 55%, 69 motores. Y bueno, aquí les voy pasando la relación de los motores que encontramos trabajando al factor de carga. Como lo muestra la imagen, la gran mayoría de los motores eléctricos está trabajando a bajo factor de carga. En resumen, de estos motores eléctricos, de la población de 1000 motores, 41% de los motores trabaja con factor de carga menor al 50%. 24% de la población de 1000 trabajaba con un factor de carga entre el 50 y 70%. 19% en el rango de mayor eficiencia del 70 al 85% y 16% operaba con sobrecarga y con riesgo de quemarse. O sea, de esa población de motores, 160 motores tenían el riesgo de avería. En una de estas empresas, una industria química, eh, eh, teníamos un motor de un soplador. Nosotros cuando lo medimos, encontramos que estaba trabajando ya casi al 95% de factor de carga. Era una empresa química que no podía parar, pero nosotros le hicimos la advertencia a los encargados de la operación de que este motor se podía averiar por la sobrecarga que ya estaba presentando. Y al mes de que nos regresamos al Distrito Federal, esta empresa queda en Veracruz, nos informaron que el motor efectivamente se había averiado. Entonces, también es importante saber si los motores están sobrecargando porque eh, van a agotar su vida más pronto que si estuvieran trabajando en un factor de carga apropiado. Digamos que el factor de carga apropiado de un motor eléctrico es entre un 65 a un 85% de factor de carga. Tenemos muchas ventajas de que así trabajaran los motores eléctricos. Eh, Principalmente le sacamos mucha ventaja a la eficiencia del motor, pero por otro lado, en caso de necesitar una sobrecarga, y si nosotros lo estamos trabajando en ese rango de factor de carga, pues con la sobrecarga no va a llegar ni siquiera al 90%, al 100% de la operación. Entonces el motor eléctrico va a durar mucho más. ¿Cuáles encontramos que eran las causas más comunes porque los motores eléctricos en las industrias están mal, mal concebidos en su potencia? Bueno, la primera es que la maquinaria original puede producir diferentes tipos de productos, pero la industria en particular se especializa en un grupo. Entonces, por ejemplo, digamos, una empresa
produce plásticos. Las inyectoras de plásticos pueden producir plásticos muy pequeños como tapas para refrescos o pueden producir objetos más grandes, digamos como platos, digamos como un frasco completo. Entonces, esa máquina, según el producto que está fabricando, está demandando una potencia para el producto. Igualmente, digamos, con respecto a las bombas, ¿no? Las bombas pueden manejar un flujo y una presión en un rango variable, pero ya en operación se concentran a un rango mucho menor. Entonces, eh, el motor eléctrico va a solicitar la potencia de la aplicación, no la de su potencia. Gran parte de la maquinaria original viene con un motor capaz de poder producir una gran gama de productos, pero sin embargo, la empresa en particular solo hace un rango de productos. Otra causa que encontramos común era que se prefiere una capacidad mayor en potencia eléctrica para cumplir con condiciones esperadas de trabajo. Es decir, se estima que necesitamos un motor de 40 caballos, pero para garantizar que no nos va a fallar, los diseñadores prefieren poner un motor de 50 caballos y luego puede pasar a otra sección donde se puede todavía incrementar más la potencia y poner un motor de 60 caballos. En plantas, en operación, en industrias que ya están trabajando, casi nunca se hace la evaluación de la potencia requerida. De hecho, los ingenieros industriales se dedican a producir el objeto de su negocio, más no se dedican a estimar con precisión la potencia que requieren sus motores eléctricos. La selección de la potencia de los motores eléctricos se deja a vendedores de equipo y los vendedores de equipo casi siempre olvidan la parte de la eficiencia energética. Le dan prioridad a otras cuestiones como, por ejemplo, vender un equipo de mayor potencia porque deja mayor utilidad. Entonces, muchas industrias confían en los vendedores, no hacen ingeniería y bueno, el vendedor muchas veces ofrece un motor de mayor capacidad. Pocas empresas contratan empresas de ingeniería, bueno, al menos eso es en México, ¿verdad? A lo mejor en el país donde ustedes se encuentran, este, pues se le da gran importancia a la ingeniería. En el caso de México, la gran mayoría de las industrias no contratan empresas de ingeniería para planificar su crecimiento. Otra causa común es que cuando se avería un equipo en operación, el reemplazo en potencia adecuada no está disponible y se instala uno de mayor potencia. Por ejemplo, se quemó uno de 30 caballos, pero en el almacén solamente hay de 40 caballos. Y como la empresa tiene que seguir funcionando, se pone el de 40 caballos, se piensa que ese cambio va a ser momentáneo, pero pues ya se deja el motor trabajando y luego se les olvida que el motor inicial era de menor capacidad. Otra más es que las condiciones de producción cambian y la empresa ya no requiere la misma potencia que necesitaba antes. Por ejemplo, nos sucedió en una empresa papelera que manufacturaban un tipo de papel, luego decidieron hacer un papel de una fibra menos densa, entonces el costo de la energía, no dándole importancia al ahorro de energía. Esto paulatinamente ha sido menor debido al alto crecimiento de los precios de la energía en los años recientes. El personal no determina la carga requerida y selecciona uno más grande.
También a veces se consideran futuros incrementos en la producción y dicen, bueno, pues necesitamos uno de 25 caballos, pero como vamos a producir más dentro de un año, pongamos uno de 30 o de 40 caballos. En fin, hay muchas causas por las que la mayoría de los motores eléctricos en las industrias están eh, sobredimensionados. O sea, la aplicación necesita una potencia menor a la del motor eléctrico. Nosotros hicimos una investigación basado en los datos de Comisión Federal de Electricidad, este, de qué proyectos de ahorro de energía se habían realizado. Hicimos encuestas en 5,000 industrias, bueno, 5,000 establecimientos, principalmente en industrias. Los resultados que encontramos en nuestras encuestas a 5,000 industrias, les tenemos un catálogo de medidas de ahorro de energía. Son 130 medidas de ahorro de energía eléctrica, que son las que más han sucedido, y les preguntamos a las industrias qué medidas de ahorro de energía habían aplicado. Y encontramos estos resultados. La medida eléctrica más aplicada es la redistribución de cargas eléctricas en transformadores. De las 5,000 industrias encuestadas, 4,2% la había aplicado. Instalación de bancos de capacitores, 3,8% de las 5,000 industrias la habían aplicado. Sustitución de lámparas fluorescentes lineales, digamos de T12, por otras T8 de mayor eficiencia, el 3,5% la han aplicado. Instalación de apagadores individuales para controlar la iluminación por áreas, el 3,5% la habían hecho. Sustitución de focos incandescentes por lámparas fluorescentes compactas, el 3,1% de las industrias. O sea, la medida de sustitución de motores eléctricos, pues no es de las más aplicadas en las industrias. De hecho, aparecen aquí en nuestros listados que instalar motores eléctricos de alta eficiencia en equipos de bombeo lo han aplicado el 2,6% de 5,000 industrias. Instalar motores de alta eficiencia en compresores lo han aplicado 2,3% de las empresas encuestadas. Instalar motores de alta eficiencia en compresores de refrigeración, 2,3%. Entonces, resulta que la medida de sustitución de motores eléctricos no es una medida altamente ejecutada en el sector industrial. Por lo tanto, tiene, tiene una potencialidad de aplicación alta. Entonces, eh, países como México, donde apenas en el año 2002 entró la norma de eficiencia que obliga a vender motores de alta eficiencia, bueno, podemos suponer que todas las industrias mexicanas que ya estaban en operación antes del 2002 tienen motores de eficiencia estándar trabajando. Además de que la sustitución maravilloso. Entonces, podemos suponer que el 90% de las industrias mexicanas no ha realizado un programa formal de sustitución de motores eléctricos. Eh, bueno, en el caso de México, estos son los usuarios del sector eléctrico mexicano. Digamos que en el sector industrial tenemos del orden de 221,000 grandes industrias eléctricos. Tenemos
varias opciones de sustitución. Podemos colocar motores de alta eficiencia o eficiencia premium de menor tamaño cuando el motor estándar está trabajando a bajo factor de carga. Podemos aplicar motores de alta eficiencia del mismo tamaño cuando el motor estándar está trabajando con un factor de carga entre el 60 y 90%. Y podemos aplicar motores de mayor tamaño cuando el motor estándar está trabajando en un factor de carga alto, ya tendiendo a la sobrecarga del motor eléctrico. ¿Qué ganamos? Bueno, este comparativo les muestra cuánto podemos ganar. Tenemos tres curvas de motores eléctricos de eficiencia estándar comparado con tres curvas de potencia equivalente de motores de eficiencia premium o de alta eficiencia. Entonces, los motores que están trabajando a baja carga, digamos abajo del 50%, pues se desempeñan en este rango de muy mala eficiencia. En este caso, cuando un motor está trabajando con bajo factor de carga, corresponde poner un motor de menor potencia, pero de eficiencia premium. ¿Cuántos puntos vamos a ganar de eficiencia? Pues podemos ganar de 10 a 12 puntos de eficiencia. Cuando el motor actual de eficiencia estándar está trabajando en un buen factor de carga, ponemos un motor de la misma capacidad, de la misma potencia. Vamos a ganar entre 3 a 6 puntos de eficiencia, depende del tipo de motor. Y también podemos sustituir un motor que está trabajando a sobrecarga por un motor de mayor capacidad. Por ejemplo, un motor de 40 caballos que está trabajando ya con riesgo a sobrecargar, lo cambiamos por un motor de 50 caballos y ese motor de 50 caballos va a trabajar en un factor de carga menor y con mejor eficiencia. Vamos a ganar en este caso unos 3 o 4 puntos de eficiencia. Entonces, tenemos gran potencial de ahorro de energía porque la mayoría de las industrias no han hecho programas de sustitución formal de motores eléctricos. Ahora les vamos a presentar algunos casos de la rentabilidad financiera de esta sustitución. Lo haremos primero para una empresa pequeña, una empresa mediana, una empresa grande y una empresa muy grande. Veamos estos resultados. En el caso de una empresa pequeña, el motor que consideramos que puede ser representativo de una empresa pequeña es un motor de 3 caballos. Y normalmente una empresa pequeña solo trabajará un turno. En este caso, en este caso estamos analizando que cambie la empresa por un motor de alta eficiencia o por un motor de eficiencia premium. O sea, quitamos el motor de eficiencia estándar, tenemos dos opciones, un motor de alta eficiencia y un motor de eficiencia premium. El ahorro de energía mensual, la empresa trabajando un turno nada más de 8 horas por día, lograré un ahorro de 44 kilowatts hora con el motor de alta eficiencia y de 54 kilowatts hora con el motor de eficiencia premium. En términos de dinero, expresado en pesos mexicanos, el ahorro es de 1,386 pesos si lo cambiaría por un motor de alta eficiencia o de 1,709 pesos si lo cambia por un motor de eficiencia premium. El costo del motor, les comento que la paridad actual en México es de aproximadamente 13 pesos mexicanos, es un dólar. Bueno, el precio del motor de alta eficiencia es de 3,150 y el de eficiencia premium de 4,032 pesos. Los tiempos de recuperación son muy buenos. La empresa recupera en 2,27 años la inversión, pero es un motor que con ese ritmo de trabajo, un turno, ese motor le va a durar 20 años y con una tasa de rentabilidad muy buena, del orden del 40%. Si la empresa trabajase 2 turnos, pues los tiempos y la rentabilidad económica pues es mucho mayor. Lo recupera en 1,48 años con tasa interna de rentabilidad del 67%.
Y si trabajase 3 turnos, por ejemplo, una panadería, lo recupera en menos de un año y con una tasa de rentabilidad de más del 100%. Veamos el análisis para una empresa eh, mediana. Estamos hablando, por ejemplo, de, de una este, empresa que se dedique a cambiar neumáticos, por ejemplo. Eh, Aquí están los resultados. El motor representativo para esta tarifa es de 10 caballos. Si cambia por un motor de alta eficiencia, se ahorrarían 173 kilowatts hora cada mes y el de eficiencia premium 205 kilowatts hora cada mes. En términos económicos, lograrían ahorros de 3,262 pesos o 3,864 pesos. El precio del motor de alta eficiencia de 10 caballos en México es de 8,750 y el de eficiencia premium 11,200. Es más caro, pero como ustedes ven, los tiempos de recuperación son mucho mayores, 2,68 años o 2,9 años, pero con ese ritmo de trabajo, un solo turno, este motor dura 20 años. Desde luego que entre más tiempo trabaje esta industria, los tiempos de recuperación son menores y la rentabilidad económica de la sustitución es mucho mayor. Por ejemplo, si fueran 3 turnos corridos, la rentabilidad anda en valores del orden del 60%. Ahora, de las 5,000 empresas que yo mostraba, la mayoría eran empresas medianas. En empresas medianas, bueno, pues ya un motor representativo, el que tomamos en nuestro ejemplo, es un motor de 50 caballos y ya en una empresa mediana, pues por lo menos se trabajan 2 turnos diarios del orden de 16 horas por día. Si este motor de 50 caballos se cambia por uno de alta eficiencia, se ahorra 936 kilowatts hora. Si se cambia por uno de eficiencia premium, se ahorran 1180 kilowatts hora. En términos de tiempo de recuperación, eh, la inversión que haga la empresa la está recuperando en menos de 2 años y con tasas de rentabilidad del 52%. Si esta empresa trabajase 3 turnos corridos, pues los tiempos de recuperación son menores a 2 años y la rentabilidad está cercana al 70%. Con los precios de la energía eléctrica que son menores a los que existen en otros países, por ejemplo, todo Centroamérica es mucho más caro en cuanto a precios de la energía eléctrica que lo que es México. Veamos el caso de una gran industria. Ahora, para el caso de una gran industria, tomamos como ejemplo un motor de 100 caballos. El motor de 100 caballos, si se cambia por un motor de alta eficiencia, ahorraría 1,581 kilowatts hora. El motor de eficiencia premium 1,883. Eh, en este caso observamos que la diferencia en precio se compensa con los ahorros, puesto que el tiempo de retorno del motor de alta eficiencia es de 2,45 años contra 2,43 años del motor de eficiencia premium y tasas de rentabilidad del orden del 40%. Estas empresas normalmente, las grandes industrias, trabajan 3 turnos corridos. Del 54%. Entonces, la medida de ahorro de energía, sustituir un motor eléctrico por uno de alta eficiencia o un motor de eficiencia premium, pues es una medida muy rentable como nos lo están mostrando eh, los resultados de este análisis que hemos presentado. Los resultados nos dicen, en todos los casos, el tiempo de recuperación es menor a 3 años. Las tasas de rentabilidad fluctúan entre el 32 y 105%. Eh,
para las grandes industrias, la tasa interna de rentabilidad del negocio se ubica entre el 39 y 70%. Tasas muy rentables. El mercado de dinero en México nos señala tasas pasivas menores al 6% y tasas activas con las que los bancos o instituciones financieras nos cobran están en el caso de créditos hipotecarios del 18%, créditos productivos del orden del 25%, las tarjetas de crédito son leoninas, andan en el 66%, pero aún así la tasa de rentabilidad de los proyectos de motores eléctricos está fluctuando entre el 32 y 105%. O sea, estamos hablando de que el proyecto de sustitución de motores eléctricos es un proyecto muy rentable. Esta es más información con respecto a cómo andan las tasas en México. El negocio mejora sustancialmente si se utiliza un financiamiento. En México existe el FIDE, que es el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, y puede financiar la adquisición de los motores eléctricos de tal forma que la empresa no se descapitaliza. Este es un ejemplo de lo que sucedió en una empresa que decidió sustituir 20 motores eléctricos. La población de la sustitución de 20 motores eléctricos dio un ahorro en potencia de 65 kilowatts, un ahorro en consumo de 402,000 kilowatts hora al año, un ahorro económico de 454,000 pesos. La inversión necesaria fue de 1,330,000 pesos y el tiempo de rentabilidad 2,93 años con una tasa de rentabilidad del 32%. Bueno, se obtienen grandes beneficios en la sustitución. Primero, pues es un ahorro de energía y este ahorro de energía también es menor contaminación al ambiente. Países como México, donde la energía eléctrica principalmente está asociada a la quema de hidrocarburos, pues nos significa en el caso mexicano que por cada kilowatt hora estamos dejando de emitir a la atmósfera 650 gramos de dióxido de carbono. Entonces protegemos el ambiente. La empresa renova sus 20 equipos con antigüedad mayor a 20 años, logra una modernización tecnológica de su empresa, ahora es más confiable y más productiva, tiene menores gastos de mantenimiento, el tiempo de recuperación fue excelente y la tasa de rentabilidad también muy buena. Pero si ella hubiese decidido financiarse con el FIDE, ustedes pudieran cambiar, en el caso de estar en otro país, el esquema del FIDE por un crédito bancario. Si la empresa pudiese obtener un financiamiento del orden del 10% a pagos fijos, en el caso de México, el FIDE cobra en pagos trimestrales. Bueno, el escenario cambia al que se muestra en la pantalla. Estamos. Entonces, la empresa, en lugar de invertir 1,330,000 pesos, sustituye, gracias al financiamiento, la compra por 12 pagos trimestrales de 129,658 pesos. Pero cada trimestre ahorra 113,000 pesos. Entonces, en el flujo de efectivo, la industria está cambiando la inversión de 1,330,000 a 12 pagos trimestrales de casi 16,000 pesos. Esto pues le representa un negocio muy bueno a al dueño de esta empresa, eh, porque incrementa la rentabilidad del negocio. El negocio se vuelve súper rentable. Entonces la empresa no tiene mucho que arriesgar. Sustituye 12 pagos trimestrales, sustituye la inversión de 1,330,000 por 12 pagos trimestrales de casi 16,000 pesos. El ahorro le está ayudando a pagar el financiamiento. Esto para el esquema de poder pagar el financiamiento en el lapso de 3 años. Este es un ejemplo también ya con resultados
demostrados en una empresa del estado de Durango, en el norte de México. En esta empresa se cambiaron 48 motores eléctricos económico de 637,000 pesos. La empresa invirtió 1,872,000 pesos en la sustitución de los motores, los recuperó en 2.9 años. Pero aquí está la facturación eléctrica. El resultado, este es el recibo clásico que nos entrega Comisión Federal de Electricidad en México y nos Federal de Electricidad nos entrega el recibo eléctrico con un estadístico en forma de barras y las barras pues son evidentes en cuanto a su disminución, lo que demuestra el ahorro, pero también si analizamos la tabla que Comisión Federal de Electricidad también adjunta en su recibo, nosotros terminamos el proyecto en marzo del 2007 y este es el recibo eléctrico. La empresa venía con consumos de energía de 310,000, 318,000. Una vez que cambiamos los motores, hicimos otras medidas de ahorro de energía, bajaron a 239,000, 297,000 y poco a poquito la fueron bajando. También la demanda eléctrica, observen, de tener demandas de 653 kilowatts, pues la empresa se ha quedado con demandas de 340, 330 kilowatts. Entonces, quiere decir que lo que estamos platicando, pues es una realidad. O sea, sustituir los motores ineficientes por motores de alta eficiencia, por motores de eficiencia premium, es un gran negocio para las empresas propietarias de estas industrias y también es una buena alternativa de trabajo para los desarrolladores de proyectos, como en el caso nuestro, que somos consultores en ahorro de energía. Bueno, pues como conclusiones de de nuestra presentación diremos que la diferencia entre los motores de eficiencia estándar y los de alta eficiencia o premium es significativa, por lo menos entre un 4 y 10%. El parque industrial de motores eléctricos en el sector industrial, en el parque industrial de los motores eléctricos predominan los que se ubican entre 5 y 20 caballos. La gran mayoría de los motores eléctricos están sobredimensionados. Según las estadísticas disponibles en el sector industrial, la medida sustitución de motores eléctricos no es la medida más aplicada, por lo tanto existe un panorama amplio para promover la sustitución de motores eléctricos estándar por motores de alta eficiencia. Los proyectos de sustitución de motores eléctricos son económicamente rentables, técnicamente factibles y se recuperan en menos de 3 años con tasas de rentabilidad mayores al 30%. En el caso de México, el FIDE puede financiar estos proyectos o en el caso de otros países podemos conseguir el financiamiento externo para que las industrias, Ok, este negocio bien, lo muchas vean más gracias, ingeniero atractivo. Alfredo. Por mi Muy parte, interesante por ahí. por el momento sería todo. Vamos a Agradezco su pasar atención y a si la hay sección preguntas, estoy a sus órdenes. de algunas preguntas para tratar de sacar algunas dudas para las personas que están participando. Eh, por aquí vamos a pasar con la primera. Dice, Sí. dice Oscar, dice, ¿cómo se determina el factor de carga cuando no se conocen los datos de placa de un motor, ingeniero?
Pues mira, es un grave problema porque las empresas deberían primero por empezar a respetar los datos de placa de los motores eléctricos. El dato de placa del motor eléctrico pues es como nuestros papeles legales, ¿no? Para para las personas. Eh, es como nuestra acta de nacimiento, eh, que indica a qué familia pertenecemos, en qué estado nacimos, etcétera. O sea, es algo semejante. Si no tenemos datos de placa, en realidad es difícil poder determinar con precisión el factor de carga. Lo que podemos hacer es una inferencia a partir de las mediciones eléctricas. Podemos medir las revoluciones por minuto también. Con las revoluciones por minuto ya sabemos de cuántos polos es el motor. Eso no nos va a fallar. Si por ejemplo llegamos a un motor que no tiene placa y la medición de revoluciones por minuto fuese de, digamos, un valor 1710, pues ese motor es de 4 polos, pero ¿cuál es su factor de carga? No lo vamos a saber. Vamos a medir eléctricamente el motor, la potencia que demanda, y vamos a tenerlo que comparar contra un motor promedio. Digamos, comparémoslo contra un motor estándar promedio y a partir de eso hagamos una evaluación. Corremos el riesgo de que nuestra evaluación energética no sea precisa, pero no puede ser precisa porque no tenemos el dato de placa del motor. Es importante que las empresas entiendan que la placa del motor se debe respetar. La placa del motor nunca se debe de Ok, pintar. Nosotros hemos trabajado en sí, muchas gracias, industrias y a ingeniero. veces Bien, bien. los motores Por aquí eléctricos se pintan y se tenemos pinta otra, toda la maquinaria industrial, eh, pero los otra pintores interesante. En relación a, estamos hablando barren de parejo, ahorros ¿verdad? y La misma placa del motor como eléctrico la comentó bañan de de pintura inicio, y se pierde la es información. importante Entonces, entender la tarifa sí es importante, que creo en es diferentes cuestión de países, pues es educación. diferente. En nuestro caso hablábamos de Adelante demanda con y la siguiente. kilowatts hora. La pregunta es, por ahí, Pablo, la demanda, en realidad, ¿en qué unidades se mide? La, la demanda eléctrica se mide en kilowatts. O sea, la demanda eléctrica es la solicitud de potencia que hace un equipo al suministrador eléctrico. Y esta demanda eléctrica varía según el factor de carga que tenga el motor eléctrico. Por ejemplo, para que me entiendan más claro este concepto de demanda, pensemos en una máquina de inyección de plástico. En una máquina de inyección de plástico suceden varios tiempos. Inicialmente la máquina está desacoplada de su función, el motor está trabajando prácticamente en vacío. En este momento la demanda es baja. Pongamos como ejemplo un motor de 20 caballos. Este motor de 20 caballos a bajo factor de carga tal vez se quede con 7 kilowatts. Luego entra el proceso productivo, la máquina de inyección comienza a inyectar el plástico en el molde. La bomba hidráulica es la que está empujando la inyección y el motor eléctrico está obligando a la bomba hidráulica a funcionar. Entonces, cuando se hace la inyección, la demanda es muy alta. Podría subir, digamos, a 15 kilowatts. Una vez que se hace la inyección, la demanda vuelve a cambiar porque ya se está rellenando el molde. Ahí aproximadamente la demanda, digamos que fuera 13 kilowatts, y después se hace el desmonte del plástico con el molde. Ahí la demanda vuelve a cambiar,
puede ser, digamos, 14 kilowatts, y luego otra vez la máquina de inyección regresa al estado de, de no carga y se queda nuevamente con sus 7 kilowatts. Esto se repite sucesivamente. O sea, la demanda se mide en kilowatts. Las empresas eléctricas miden la demanda en kilowatts u otras que no cobran factor de potencia lo miden en kVA. Y eso es peor porque entonces las empresas que están midiendo en kVA, si el usuario tiene bajo factor de potencia, les van a cobrar un mayor importe por la factura eléctrica. Y el otro concepto que nos miden son los kilowatts hora. Los kilowatts hora tienen que ver con el tiempo que se utiliza un equipo. En el ejemplo que decía de la inyectora de plástico, digamos que yo dije que habían varios valores, pero si esa inyectora entre la etapa de vacío y la etapa de trabajo promediara un valor de 10 kilowatts, si está trabajando 10 horas al día, entonces esa empresa tendría que pagar 10 kilowatts por 10 horas igual a 100 kilowatts hora diarios y luego por todos los días de operación. Entonces, son dos conceptos los que nos cobran. La potencia, que se mide en kilowatts, y el tiempo, que se mide en kilowatts hora. Ahora, las empresas eléctricas normalmente cobran el valor más alto de potencia, pero lo hacen en valores sostenidos de 15 minutos, normalmente. Entonces, una empresa eléctrica te va a cobrar la demanda en el valor más alto que se sostiene 15 minutos. En el caso de México, yo decía, el kilowatt en México vale del orden de $13, pesos mexicanos son 160 pesos mexicanos, y el kilowatt hora, en el caso de México, vale 11 centavos de dólar, en pesos mexicanos son como 1.40 pesos mexicanos. Entonces, eso varía de país en país. En muchos países la energía se cobra por horarios. Hay un momento del día en el que la mayor cantidad de usuarios del sector eléctrico están solicitando la energía. En el caso de México es entre las 6 y las 10 de la noche. Como la demanda que tiene que entregar la empresa eléctrica es muy alta en ese momento, no le alcanza su capacidad en las plantas que normalmente están en operación para suministrar la energía. Y entonces pone en operación otras plantas que son menos eficientes. Como son menos eficientes, a la empresa generadora le cuesta más la Ok, generación de energía y sí, por lo gracias. tanto lo cobra más caro. En Sí, el es muy caso de interesante México, conocer las el tarifas horario para punta ver lo bien. tenemos Aquí hay entre una las 6 de pregunta la tarde y las 10 de rápida la esta. noche Y y dice, ¿cuál vale es el casi lo margen de doble que error el de horario de una Navidad. degradación de Pero la en otros capacidad países de la algún diferencia es motor mucho por la menor altura? O y sea, en otros sí, países puede ser la diferencia hasta de sí cuatro es, veces o sea, sí se entre el preocupa precio de la uno por eso energía o base igual y es el precio de la despreciable. energía en horario punta. Eso depende de país en país. Adelante, si quieres, vamos con la siguiente pregunta. Mira, sí hay factores de ajuste que, que nos, que nos dan una corrección por la capacidad del motor en función de la altura, pero normalmente no es de alto impacto, es una cuestión que no va a afectar muchísimo. Afecta mucho más en la operación de un motor eléctrico. El principal parámetro es la carga del motor eléctrico, lo que está exigiendo el equipo acoplado. Aquí es bien importante decir que que el principal ahorro no está tampoco en el motor eléctrico, sino en el equipo acoplado. El motor simplemente entrega lo que el equipo acoplado le solicita. Y el equipo acoplado tiene más influencia sobre la altura, sobre el nivel del mar. Por ejemplo, digamos una bomba, un soplador, un compresor, todos esos equipos que manejan O- fluidos, ok, gracias, eh, ingeniero.
se La ven más siguiente es en relación afectados a la vida del por el motor. nivel de altura que el Hablamos por ahí propio de motor algunos eléctrico. ejemplos. Entonces es más importante Idealmente ahí, ¿cómo observar es la vida al del equipo motor en acoplado al cuanto a motor su eléctrico, trabajo de operación? no No tanto sé, el motor 8, eléctrico. 16, 24 horas. Sí. Eh, el motor eléctrico en realidad demanda lo que el equipo acoplado solicite. Vemos la siguiente. Bueno, en mis ejemplos poníamos el análisis para una empresa pequeña. Las empresas pequeñas pues solo trabajarán un turno. Estamos hablando, por ejemplo, de una imprenta que tiene un horario de trabajo, los empleados entran a las 8 de la mañana, salen a las 4 de la tarde y la empresa ya cierra. Ese es el ejemplo de una empresa pequeña. Una empresa mediana, pues es una empresa que tiene un régimen de trabajo más exhaustivo. Por ejemplo, una panadería puede ser una empresa que trabaja a dos turnos porque comienzan a laborar desde las 5 de la mañana y terminan de laborar hasta las 10 de la noche. Ahora, la vida útil del motor está asociada con ese régimen de operación. Los motores eléctricos son motores muy nobles. O sea, el motor eléctrico mínimo debe durar 10 años, así mínimo, ¿no? Pero una estimación en operación continua, un motor eléctrico puede durar 15 años si está alimentado con un voltaje apropiado. Eh, Apropiado quiere decir del motor. Si el desbalance del motor en voltaje es mayor al 2%, normalmente por ahí va a venir la falla del motor. La fase que tiene el menor voltaje se va a ir con un mayor consumo de corriente y la mayoría de las averiaciones por quema del motor vienen por esa fase por la que recibe menor voltaje. Entonces, si queremos que nos dure el motor eléctrico mucho tiempo, debemos de preocuparnos porque el voltaje de alimentación del motor esté balanceado. Esto significa que cada vez que a nuestra empresa llega una carga monofásica o una carga bifásica, la planifiquemos su instalación en función del diagrama eléctrico de nuestra empresa para que no lo coloquemos del lugar más cercano, porque normalmente llega una carga monofásica, como por ejemplo un aire acondicionado, y entonces lo alimentamos de la línea más cercana, pero no vemos nuestro diagrama eléctrico y con el tiempo hemos sobrecargado algunas de las fases y una la hemos desprotegido, entonces por ahí vienen muchas fallas. La otra es que el motor eléctrico esté trabajando en un voltaje cercano al nominal. Si el voltaje en la planta, digamos, es de 440 volts, entonces la empresa debe seleccionar y debe de adquirir motores que de manufactura estén diseñados para trabajar a 440 volts o en un voltaje cercano a 440 volts. No le convendría a esta empresa comprar motores de 480 volts porque esa variación de voltaje, el voltaje menor que está solicitando, se va a pagar con una mayor corriente eléctrica. Entonces, mayor corriente eléctrica es mayor calentamiento y mayor calentamiento es reducir Claro, gracias, la vida ingeniero. Bueno, de las sí, empresas. sí, Entonces normalmente a veces la empresa sería traen muy bueno 480, que se las compran empresas motores tuviesen 460, esa 440. Es muy, precaución muy interesante de esa. planificar La su siguiente va en crecimiento relación en función del diagrama al unifilar arranque de y los de una motores. buena política de Siempre adquisición se de ha motores. comentado ahí Son la gastos que utilización normalmente se dependiendo del desprecian, o tamaño, sea, el se compran los arrancar a motores tensión eléctricos y se plena compran o equipos utilizar un sin tomar en arrancador suave. ¿Qué cuenta impacto tiene criterios este tipo de apropiados de arranque selección. en el ahorro de energía, ingeniero? Adelante, saludos.
Mira, más que como ahorro de energía, es muy útil para la protección del motor eléctrico. Eh, la, la potencia de arranque es aproximadamente 7 veces la potencia a plena carga del motor. Entonces, si el motor eléctrico es de 10 caballos, en el arranque, la potencia de arranque se puede ir instantáneamente, digamos durante unos 5 a 10 segundos, hasta 70 kilowatts. Bueno, 70 kilowatts, digo 70 HP, no en los 10 segundos, posiblemente en 2 segundos alcanzó ese valor. Entonces, el arrancador suave nos permite que esta rampa de arranque sea eh, mucho menor. Entonces, sí nos conviene tener un dispositivo de arranque apropiado para los motores eléctricos. También esos golpes mecánicos no solamente demeritan al motor eléctrico, sino también demeritan al equipo acoplado. Ahora tenemos la posibilidad de utilizar los drives o convertidores de frecuencia variable o variadores de velocidad electrónicos con los que también podemos programar el arranque de los motores eléctricos. Sería conveniente si nosotros observamos que el motor va a trabajar en condiciones de carga variable, en lugar de poner un arrancador suave, poner un variador de velocidad electrónico. Nos va a dar mucho más ventajas que el variador, que el arrancador suave. Ahora, ¿qué tanto impacto tienen sobre el ahorro de energía? Mira, nosotros lo hemos analizado. El arranque del motor eléctrico dura en, en diferentes mediciones que hemos hecho en promedio 7 segundos. La, el valor de la demanda eléctrica se mide en intervalos de 15 minutos, que son 1800 segundos. Entonces, el peso de 7 segundos sobre 1800 segundos, pues es en realidad mínimo, porque eh, no tiene gran impacto, tiene más impacto en cuanto a las variaciones de voltaje. Un motor que va a arrancar de gran capacidad, sin ninguna protección, instantáneamente va a bajar el voltaje de la, Claro. de la línea. Y vimos los Algunos de ejemplos los que se ahorran, equipos pero en que cuanto a están confiabilidad, asociados ¿hay algún problema con ese tipo de a esa misma motores? O línea de sea, ¿hay sección alguna eléctrica. Entonces, desventaja o una consideración que no se es deba tanto de como ahorro tomar de energía, es adicional más para bien no como una tener algún protección problema, no sé, de eléctrica. operación Yo o no lograr pudiera bien los ahorros? Ujú. asegurarles que van a ahorrar energía si ponen un arrancador suave. Adelante. Bueno, sí, sí hay muchos puntos. O sea, en este trabajo solamente hemos esbozado lo- la parte de los beneficios, de las bondades, pero un trabajo serio de sustitución de motores eléctricos tiene que tomar en consideración otros aspectos, como por ejemplo el torque. El torque es bien importante. O sea, yo puedo llegar a la conclusión de que el motor eléctrico estaba sobredimensionado y corresponde a un motor menor de alta eficiencia, pero no valido el torque, no valido el par que requiere la aplicación. Entonces, posiblemente el no haber hecho esto signifique que la medida de ahorro fracase, porque la aplicación necesitaba un torque superior al del motor que estoy colocando. Entonces, adicional a la verificación de potencia, estaría verificar el torque de la aplicación que la aplicación requiere. Si el torque no nos justifica la reducción de tamaño,
entonces no cambiemos por un motor de año, no, no vale la pena arriesgar. También ahí vale la pena mencionar que muchas empresas han seleccionado mal sus motores eléctricos en aplicaciones que necesitan torque, se confunden y ponen motores de gran potencia en lugar de motores de gran torque. Entonces, eh, para esas aplicaciones tal vez la solución desde un principio era empezar por un motor de más polos, de menor velocidad y no de ese torque. Otra de las cuestiones que hay que observar mucho son las dimensiones del motor. Las dimensiones de la flecha, por ejemplo, del eje. eh, Sin embargo, este es un aspecto que a veces es muy difícil de poder ver. En los proyectos de ahorro de energía, nosotros estamos trabajando con motores que están en operación. El motor está funcionando, entonces a veces el acoplamiento no es fácil de detectar. Tenemos que recopilar la información del motor eléctrico que está en operación y del equipo que está en operación, del equipo acoplado, para ver cuál es el acoplamiento. Si por ejemplo nos falla el tamaño de la flecha, pues entonces ya que vamos a hacer la aplicación, no vamos a poder colocar el nuevo motor porque la flecha del motor no era la adecuada. También en cuanto a las dimensiones, resulta que los motores de alta eficiencia y de eficiencia premium ahora son motores de menor tamaño que los motores anteriores. Entonces necesitamos hacer ajustes a la estructura donde está colocado el Ujú. motor eléctrico para poderlo soportar. Sin embargo, quiero señalar que Claro. aunque los motores eléctricos de alta Claro, sí hay que eficiencia y tener eficiencia más premium son más consideraciones pequeños, son más en pesados, práctica y en sitio. aunque no lo parezca, un Pasemos motor a de esta. eficiencia premium tiene mucho más Normalmente cobre, hablamos de mejor acero, eficiencias en algunos que equipos un por motor mal de mantenimiento y cuestiones de eficiencia esas. Alguna pregunta por estándar. aquí es cuando se Entonces, le hace sí hay algún muchos puntos mantenimiento a un motor, igual se le que aplican hay que una especie observar, de pero esto aislamiento en solamente sus en el diagnóstico energético te das cuenta y devanados. también la ¿Esto experiencia de haberlo hecho muchas mejora la veces eficiencia o hay algo que se deba te va considerar dentro señalando del el camino, mantenimiento que pueda mejorar la eficiencia de un motor o no es así? desde luego. Bueno, el mantenimiento siempre es eh, conveniente, hay que tener un mantenimiento preventivo dentro de los parámetros de mantenimiento que habría que observar en los motores eléctricos. Es un monitoreo constante de la alimentación eléctrica, regreso al desbalance de voltaje. O sea, el voltaje que se suministra al motor Ujú, eléctrico, entre mejor balanceado, es mucho ujú. mejor. Si no existiese, sensacional, pero es difícil de lograr un desbalance perfecto, ¿verdad? O sea, que el motor no esté desbalanceado, eso es muy difícil. Pero sí hay que estarlo monitoreando, porque hay muchas cargas monofásicas, soldadoras, hornos eléctricos, rectificadoras, no sé, hay muchos equipos que, este, que desbalancean el voltaje. Ahora también tenemos la cuestión de la vibración, que tiene que ver con el acoplamiento, cómo está el motor eléctrico en función a su soporte y cómo está con respecto a la carga. Un análisis de vibraciones es adecuado. En algunos motores es importante tenerlos lubricados, eh, Ujú. y tenerlos bien engrasados para que los rodamientos puedan girar en forma adecuada. O sea, sí, el mantenimiento del motor eléctrico siempre es conveniente, pero para ello, de lo más importante desde mi punto de vista, sería que las empresas tuviesen un equipo que nosotros llamamos analizador de redes eléctricas.
Este analizador de redes eléctricas es un equipo que lo pueden utilizar, lo pueden conectar en forma trifásica. No vale una medición Ok, puntual, entonces eso es sí, bien sí, sí. importante. Es La mayoría de las industrias interesante solo tienen un conocer voltímetro la y un operación también amperímetro de para los equipos, verificar cómo están la trabajando, operación de sus aparte motores. de, bueno, tener su Necesitamos un limpieza, analizador de redes mantenimiento eléctricas para que sea controlar trifásico, temperaturas y todo que eso. Ok. podamos medir a la vez las tres Em, fases bien, y que podamos faltan algunas preguntas tomar por ahí, un las tiempo vamos a tratar representativo de la de operación del contestar motor eléctrico. públicamente Eso sería y conveniente. Con uno de publicarlas esos en la equipos, página de internet ustedes como se podrían ha hacer hecho un buen análisis de anteriormente. la operación eléctrica de sus motores, Em, además yo del creo que análisis con eléctrico. esto damos por finalizada la presentación y agradecemos Perfecto. mucho al ingeniero Alfredo por Sí, sí es transmitirnos toda esa fundamental. información y experiencia. Y, De, y bueno, pues los invitamos a seguir participando continuamente en la presentación de webinars. Muchas gracias, ingeniero Alfredo. Bien, gracias, ingeniero Alfredo. Y bueno, y gracias a todos por participar. no, Igual pues a sus vamos a órdenes, dejar ojalá que la información ahí unos fuese de minutos por utilidad ahí para todos ustedes. abiertas En la las presentación pantallas está mi correo electrónico. y Pueden bueno, esperemos consultarme vernos por toda pronto la por ahí. La pantalla de semana que minutos. entra A tenemos veces nos uno de tardamos en contestar armónicas. porque tenemos mucho eh, trabajo, pero y, y estamos bueno, a sus pues los órdenes. invitamos De por ahí cualquier a forma, participar. nos haremos un tiempo para Buen día a todos. contestarles. Hasta luego.